Listo, muchísimas gracias. Un saludo al Club de Abogados y un saludo también a todos ustedes presentes, ¿no? También un saludo para aquellos que están ingresando y me están viendo de manera diferida. Esta es la última sesión, es el último módulo. Hemos tenido un panorama general en realidad de lo que es el marco normativo del rubro forestal y de fauna silvestre. Esta lógica ya hemos visto un poco de acceso a los derechos, un poco también de políticas, tanto a nivel de recursos forestales y también de recursos de fauna silvestre. Ahora lo que queda es para tener esta visión un poco general de este marco normativo, es saber qué hace o cómo hace el Estado para poder dar cumplimiento a todo ese marco normativo antes mencionado. En esa línea, entonces, en esta última sesión vamos a ver justamente eso. En realidad, podemos catalogarlo como la potestad que tiene el Estado para verificar, hoy también cuando corresponda sancionar, eh, ante el incumplimiento del marco normativo relacionado a la gestión forestal y de fauna silvestre. En esa línea, entonces, en esta última sesión, lo que tenemos que en cuenta por ver, en realidad, es un poco de lo que es el procedimiento de supervisión y fiscalización en materia forestal, así como también la conducción del procedimiento administrativo sancionador. Y finalmente vamos a ver un poco de lo relacionado a los delitos forestales, ¿okay? Que es también una parte más que tiene el Estado para poder sancionar, pero evidentemente pues no es la única. Bien, dicho esto, yo siempre inicio con este pequeño gráfico que nos ayuda un poco a entender cómo es que el Estado justamente decide dar el cumplimiento de un marco normativo a nivel ambiental o de recursos naturales en general. Este marco normativo que ustedes están apreciando ahí, básicamente tiene dos niveles de intervención. Hay un nivel de intervención basado en el castigo y otro nivel de intervención basado en el incentivo. Es importante considerar que cuando hablamos del incentivo, estamos hablando justamente de la potestad que tiene el Estado para promocionar una buena conducta que vaya sobre la norma, por encima de la norma, y sobre la base de ello, pues, acceder a esta persona en particular a algún tipo de beneficio sobre el resto. ¿Ok? Esto se denomina, obviamente, potestad promotora. Bueno, yo lo tengo a mi mano izquierda, no sé cómo será en el caso de ustedes, pero estoy señalando en el cursor y en un símbolo de más. Se denomina también regulación positiva. ¿Por qué hago mención a esto? Porque, como ya se puede apreciar, el Estado no solamente tiene una única forma de garantizar el cumplimiento del marco normativo. Tiene de distintas formas. Una de ellas, obviamente, es el incentivo. Eh, tiene su base legal en la Ley General del Ambiente, ¿ok? Pero también hay ciertas pinceladas de estas nociones en la legislación forestal. Entonces, básicamente es algo que, según yo tengo entendido, ¿no? Por algunas conversaciones que con algunos funcionarios de CERFOR, quizás a futuro habría posibilidades de desarrollar más este campo porque sigue siendo una forma de lograr el cumplimiento del marco normativo, ¿no? Si yo veo beneficios adicionales, entiéndase tributarios, entiéndase promocionales, entiéndase de difusión y demás, o de capacitación, bueno, yo me voy a ver incentivado, pues obviamente a cumplir a cabalidad y sobrecumplir, o sea, ir más allá de lo que me dice la norma, para dar obviamente o llegar a ese beneficio que me dispone ese marco normativo. Pero evidentemente esto es algo que no está muy bien desarrollado. A nivel normativo existe legislación muy puntual, legislación de OEFA, por ejemplo, y legislación del Ministerio de Transportes, ambos en materia ambiental, que evidentemente pues han logrado cierto desarrollo, pero diría yo, faltaría más. ¿Ok? Eso es por un lado. Pero evidentemente lo que es más común, lo que siempre ha sucedido durante distintos tiempos muy atrás en realidad en el mundo jurídico de los estados, es la otra cara de la moneda. Es decir, yo me aseguro del cumplimiento basado evidentemente en la disuasión, ¿no? En la idea de no conviene incumplir el marco normativo porque obviamente voy a tener sanciones correspondientes. Sanciones que pueden ser monetarias o pueden restringir algunas libertades, incluidas el libre desplazamiento. Entonces, en eso último, pues tenemos que irnos en este gráfico al otro extremo, ¿no? O un símbolo de menos, ¿no? También se denomina, pues, en parte una visión un tanto negativa de la regulación, que es justamente, pues, ¿no? El ejercicio
de esta potestad que tiene. El Estado, per se, tiene una potestad denominada ius ponendi, es en realidad el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Ius ponendi es dicha potestad que tiene el Estado, ¿no? Es una capacidad que tiene para reprimir actos que son contrarios a la norma, ¿no? Si por un lado era un acto que era conforme a la norma, incluso iba más allá de esta, se le premiaba. En este otro ámbito, si voy en contra de la norma, evidentemente la contravengo y ante ello hay un castigo. Este ius puniendi en realidad tiene dos vertientes. Después de todo, la sanción sigue siendo una, es decir, el Estado tiene esa potestad de sancionar, pero su sanción puede ser a nivel de distinta intensidad. Si la intensidad es mínima, si se quiere denominar así, o una menor intensidad, esto está reservado para el ámbito administrativo. ¿Okay? Es una visión que se tiene por parte del Estado de reservar ciertas conductas que en cierta medida son evidentemente en contra del marco normativo, pero pueden ser tolerables por la sociedad. Dicho ello, entonces, en este campo se refleja el ámbito administrativo, donde está la autoridad administrativa, donde está CERFOR, donde está el gobierno regional, está SINFOR. ¿Ok? Se entiende entonces que este tipo de actividades que, si bien es cierto, son contrarias al marco normativo, la sanción que se les espera es una sanción de menor intensidad debido justamente a su naturaleza. Y por el contrario, la contravención al marco normativo genera un daño sustancial, o incluso, ¿no? Estamos hablando de una conducta reiterada, organizada a nivel de criminalidad, o sea, estamos hablando de una organización criminal que se dedique, por ejemplo, a una red, ¿no? Una mafia de tráfico ilegal de fauna silvestre, o una mafia de blanqueo de madera, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de conductas que, más allá de ser contrarias al marco normativo, no puede ser tolerado por la sociedad, toda vez de que estas conductas obviamente propician a un enorme daño. Esa lógica, entonces, estas conductas, debido a la gravedad, se les reserva otro tipo de sanciones mayores, ¿no? Una sanción de mayor intensidad ya no sería tanto monetaria, aunque no escaparía de la misma, pero estaría más centrada en la restricción de una libertad, que concretamente es la restricción a la libertad de expresamiento, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, del ámbito penal, es decir, estas conductas están calificadas como delitos. Aquellas conductas que tengan mayor gravedad que están calificadas como delitos, y aquellas conductas que tengan esta menor intensidad están calificadas como infracciones en el ámbito administrativo, ¿no? Serían infracciones administrativas y por otro lado serían delitos penales. En este último, entonces, estamos hablando de que el Estado reserva también, es una manifestación más de ius poniendi, pero es una manifestación centrada básicamente en una sanción de mayor intensidad que involucra, como vuelvo a reiterar, a nivel nuclear, la restricción de la pena privativa de la libertad. Ello sin perjuicio, evidentemente, de que también, ¿no? Involucre alguna indemnización correspondiente, por ejemplo, en el ámbito penal, el ámbito penal ambiental, evidentemente, lo cual involucra los recursos forestales. Ya se ha aprobado una guía metodológica para la determinación del daño a efectos de valorarlo a nivel económico, y con eso, obviamente, pues cuando suceda un delito, ¿no? Solicitar ante el juez, ¿no? El pago por reparaciones frente a ese daño ocasionado. ¿Ok? Entonces tenemos ese marco estructural de cómo el Estado garantiza el cumplimiento de la norma. Pero en medio, evidentemente, hay una potestad adicional. Ese es el eslabón, en realidad. El eslabón entre garantizar si está cumpliendo o sobrecumpliendo, o, si en su defecto, está incumpliendo. Ese eslabón se denomina potestad fiscalizadora, ¿no? En el marco de la legislación forestal también tiene varios nombres, ¿no? Control, vigilancia, supervisión, fiscalización, pero viene a ser exactamente lo mismo. Es decir, es una potestad que tiene el Estado para verificar el grado de cumplimiento. La potestad fiscalizadora constituye eso, ¿no? Es una potestad que tiene el Estado para verificar. No, aquí no involucra una sanción, tampoco involucra una premiación. Lo que involucra es garantizar que se cumpla el marco normativo y adicionar que si no hay ese cumplimiento, no hay ese cumplimiento, se pueda recomendar que ese es el inicio de un procedimiento sancionador. Pero la potestad fiscalizadora se queda ahí, no avanza más, porque obviamente pues la potestad fiscalizadora termina donde inicia obviamente la potestad sancionadora.
Y de la misma manera, cuando la potestad fiscalizadora termina donde inicia esta potestad promotora para, obviamente, garantizar o promover el cumplimiento del marco normativo. Esto que estoy comentando, por cierto, también se aplica para diversos ámbitos. En realidad es un marco estructural general que ayuda a identificar justamente cómo el Estado puede garantizar el cumplimiento del marco normativo, ¿no? Entonces, cabe destacar que la potestad promotora está fundada en incentivos y buenas prácticas, mientras que la potestad sancionadora está fundada, obviamente, en la disuasión y la sanción, y en medio de la potestad fiscalizadora está fundado, evidentemente, en la detección de estos presuntos incumplimientos o en la prevención de los mismos. ¿Ok? O sea, la prevención de evitar más incumplimientos o evitar incumplimientos, porque dentro de esta potestad incluso también está la supervisión orientativa, que ayuda obviamente a dar mayores alcances al titular de un derecho forestal o de fauna silvestre que ayude justamente a cumplir a cabalidad dicho marco normativo. ¿Ok? Cabe destacar que, si bien es cierto, estamos centrándonos dentro de lo que corresponde al ámbito forestal, este en realidad forma parte de un marco mayor, al ser un recurso natural. El marco normativo, más allá de la norma forestal, también es la norma ambiental propiamente dicha, concretamente el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Por tanto, si pensamos en la potestad que tiene el Estado en materia forestal para garantizar este cumplimiento, podríamos aproximarnos también a decir que forma parte a su vez de la fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental obviamente no se restringe solo al tema forestal, sino aborda distintos ámbitos y actividades económicas, pero siempre desde esta dimensión. Por eso, evidentemente, ya tenemos un régimen común de fiscalización ambiental. Ustedes están viendo ahí en pie de página, el normativo, en el cual en el 2013 pues se zanjó muchas cosas relacionadas a qué se entiende por fiscalización ambiental y básicamente pues comprende todo aquello que involucra el cumplimiento de obligaciones relacionadas a la protección ambiental, entiéndase de calidad ambiental, calidad del agua, ¿no? Calidad del suelo, entre otros, y aprovechamiento obviamente sostenible de los recursos naturales, entre ellos pues bosques y fauna silvestre, ¿ok? Entonces, evidentemente, todo lo que vamos a desarrollar, si bien es cierto, tiene la norma especial, las normas especiales de CERFOR, de OSINFOR, tiene un marco paraguas, ¿no? Mayor, que es justamente las normas respecto a la fiscalización ambiental. Para mayor alcance, evidentemente, para un mayor entendimiento de este gran marco normativo paraguas, es justamente lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? Si bien es cierto, el sector forestal, estamos hablando para este efecto en esta sesión, entiéndase que todo esto también, sobre todo el marco normativo paraguas, ¿no? Que es el CINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, comprende una serie de actividades, ¿no? Y también aloja una serie de entidades, ¿no? Incluso relacionadas, ¿no? Hemos visto que en el caso de CERNAM, si bien es cierto, no se entiende como tal, como un marco normativo específico de la legislación forestal y de fauna silvestre, en concreto también protegen eso, ¿no? Protegen los bosques y protegen obviamente la fauna, la biodiversidad en general, que se aloja dentro de las áreas naturales protegidas. Así que CERNAM, ¿no? También obviamente hace uso de estas reglas de juego, ¿no? Y así también la ANA, los ministerios, las municipalidades, el mismo EFA, que es el ente rector de este sistema, todos estos evidentemente tienen obligaciones, ¿no? Obligaciones que se basan no solamente en saber está a su alcance, fiscalizar y cuando corresponda sancionar, sino que es necesario tener unas reglas de juego básicas que son aplicables a todas estas entidades, incluidas las forestales, ¿no? Reglas de juego, por ejemplo, como ustedes pueden apreciar acá, de obviamente tipificar las infracciones y sanciones, todas las normas a nivel pesquero, a nivel acuícola, a nivel recursos hídricos, residuos sólidos, tema sectorial minero, tema sectorial industrial y evidentemente forestal, tienen que tipificar sus infracciones. ¿Qué es tipificar? Básicamente es delimitar el grado de gravedad, valga la redundancia, y en razón a ello, ¿no? De una conducta, ¿no? Es decir, básicamente establecer qué conductas pueden ser catalogadas como graves, muy graves o leves, y en función a ello determinar el grado de sanción. Eso es básicamente tipificar las infracciones y las sanciones. En el caso de este marco normativo paraguas, que es el CINEFA, establece que el monto máximo a imponer, de acuerdo evidentemente a esta tipificación, es 30.000 UITs. ¿Ok?
Entonces, evidentemente tenemos ese marco específico que le aplica a todos, a todas las autoridades que ejerzan funciones en materia ambiental o de recursos naturales, ¿no? La misma situación involucra contar con instrumentos legales y operativos y técnicos, ¿no? Ahí involucra tener, por ejemplo, un reglamento de supervisión, tener líneas o lineamientos, perdón, para el ejercicio de la potestad sancionadora, establecer metodologías de cálculo de multa, entre otros, que van a ayudar a generar predictibilidad, sobre todo en lo que es la ejecución de estas funciones por parte de las autoridades, y también generar seguridad jurídica respecto al grado de decisión, ¿no? El administrado más o menos va a tener conocimiento de cuáles serían las potenciales sanciones si yo ya tengo mi tipificación, si yo ya tengo mi metodología, entre otros, ¿ok? Es evidente también que debido a la especialidad de estas materias, ¿no? Se requiere contar con equipo técnico, en algunos casos también profesionales, evidentemente pues en el ámbito forestal se requieren ingenieros forestales para el ejercicio de la supervisión, ¿no? Entre otros profesionales afines. También es evidente considerar que eso está en constante retroalimentación, ¿no? Otro tema también importante que deben considerar es que todas las autoridades que ejerzan o les sea factible ejercer estas funciones deben insertarlas en su plan anual de evaluación y fiscalización ambiental, el PLANEFA. Esto lo ha hecho, perdón, ya de mucho tiempo atrás los gobiernos regionales y evidentemente dentro de ellos están las potestades forestales. El CERFOR ya lo está haciendo. En algún momento Sinfor intentó generar cierta reticencia, pero ya lo hace también, aunque su planefa se denomina un poco distinto, porque evidentemente dada la naturaleza de Sinfor con sus supervisiones quinquenales, pues también habría que ver cómo se adapta, evidentemente, la elaboración de su propia planefa. Pero, indistintamente de lo anterior, todas estas autoridades, las forestales, también tienen que aprobar su planefa. El planefa, evidentemente, es un documento donde se aloja en su contenido, ¿no? La programación de la programación, perdón, de las actividades de supervisión que se van a desarrollar en un año. La NEFA se aprueba un año anterior, concretamente en el mes de marzo. Quiere decir que evidentemente ya se aprobó en marzo del 2023 el PLANEFA 2024 de CERFOR, de los gobiernos regionales y también de OSINFOR. En su contenido está obviamente qué o cuál va a ser la programación, qué administrados van a ser supervisados para el siguiente año. ¿Ok? No solamente supervisión, también es la conducción del procedimiento sancionador y también, cuando corresponda, la elaboración de algún instrumento legal que haga falta para el ejercicio de sus funciones, ¿no? Tiéndese un reglamento de supervisión o un procedimiento sancionador en específico. Cabe destacar también que este marco normativo se rige por principios que también los vamos a ver han sido recogidos en cierta medida por SINFOR dentro de sus reglamentos, los reglamentos de supervisión, que involucra evidentemente apuntar a la eficacia, a la mejora continua, a la efectividad, en la medida de que estas actividades involucran evidentemente pues desarrollo de ejecución de acciones que están alojadas pues muy adentro en la selva y eso involucra tener toda una logística, involucra presupuesto, desplazamiento a la zona, entre otros. Todo ello evidentemente indica que el presupuesto no es ilimitado, entonces se tiene que priorizar qué actividades voy a supervisar, ¿no? Por eso, como les decía, eh, entre una concesión maderable y una concesión para la conservación, evidentemente yo voy a priorizar una concesión maderable, porque lo que estoy, o la naturaleza de esta última, es aprovechar el recurso maderable. Estamos hablando de la extracción de individuos, ¿no? Que forman parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre, mientras que en la otra, evidentemente, la función no es, obviamente, aprovechar el recurso de esa manera, ¿no? Los individuos, el patrimonio va a estar intacto. Entonces, entre una y otra, la incidencia ambiental que va a haber no va a ser la misma. Va a haber mayor incidencia en el título habilitante maderable que aquel título habilitante que es con fines de conservación. Entonces, bajo sus alcances, se programa en función a sus criterios, ¿no? Criterios que son generales, que aplican a todos, todas las actividades, ¿no? Y en el sector forestal, evidentemente, también, pues no es la excepción. Aplica justamente a esta idea de priorizar en función al nivel de peligrosidad, en función del nivel de impacto, en el recurso forestal y de fauna silvestre y en la salud de las personas. ¿Ok? Entonces,
Considerando ese marco normativo, también un pequeño recordaris, ¿no? Entendemos que cuando hablemos de esta potestad de supervisión y fiscalización en materia forestal y de fauna silvestre, hacemos mención concretamente a tres autoridades, ¿no? Tres autoridades que ya hemos visto a lo largo de este curso. La primera de ellas es el gobierno regional a través de su autoridad regional forestal y de fauna silvestre, y hemos dicho muchas veces que no es que esté así los nombres de estas entidades, ¿no? O sus órganos de línea, porque de acuerdo a cada gobierno regional va a tener un nombre u otro. Algunos gobiernos regionales son autoridades regionales ambientales, en otros gobiernos regionales son gerencias regionales forestales, y en otros todavía son direcciones regionales forestales, ¿no? En algunos casos están dentro de una gerencia de recursos naturales, en otros casos están fuera de esa gerencia o son independientes, ¿no? Eso es indistinto, ¿no? Para efectos de una mayor homogeneidad, entonces, en la mención de esta autoridad regional, hemos dicho que la legislación prefiere denominarlas autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. Ahora bien, ¿qué es lo que supervisan ellos? ¿No? Se entiende que son aquellos actos que no son títulos habilitantes, ¿no? Como ya hemos visto, la autorización de desbosque, por ejemplo, para predios de dominio privado, la investigación en ámbito forestal o la licencia de caza o el permiso de caza, son consideraciones que tanto en materia forestal y fauna silvestre no se consideran por títulos habilitantes. Y en esa lógica, los gobiernos regionales están llamados, evidentemente, a fiscalizar estas actividades, ¿no? También esto involucra, por ejemplo, también fiscalizar infraestructuras de transformación primaria. Es una función que tienen ellos. También, evidentemente, actividades ilícitas, ¿no? Por eso el gobierno regional tiene puestos de control, editas de control para realizar este control, ¿no? Del transporte de tráfico bueno, el transporte de fauna silvestre y de recursos forestales, ¿no? En las rutas dentro de su jurisdicción. Entonces, evidentemente, todo este tipo de situaciones que no correspondan a títulos habilitantes, el gobierno regional, a través de esta autoridad regional forestal, hace las funciones de supervisión. Recordemos también que esto solamente comprende en aquellos departamentos donde ha habido transferencia, en aquellos donde no lo ha habido, ¿no? Opera las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre que forman parte de SERF. Ahora bien, bajo esa lógica entonces se entiende que SERFOR va a hacer dichos actos, ¿no? En aquellos departamentos donde no ha habido transferencia, ¿no? Comprende, por ejemplo, Piura, La Libertad, Lambayeque, Lima también, ¿no? Ancash, casi toda la Sierra Sur, la Sierra Central, ¿no? Con la salvedad evidentemente de Ayacucho, donde se dio transferencia, y el resto del Perú, entiéndase, mayormente la selva, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Loreto, Ucayali, son gobiernos regionales. ¿Okay? Y también, evidentemente, el CERFOR, al ser una autoridad nacional, ¿no? También tiene funciones específicas a su cargo, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, el tema de cambio de uso, el desbosque en periodo de dominio público, y en tierras de dominio público, perdón, y evidentemente los regentes, ¿no? Entonces, todo esto lo va a hacer también en función a esas competencias específicas, ¿no? Y evidentemente, pues, los informes se queda con el resto, que concretamente son los títulos habilitantes, ¿no? Recordemos que son concesiones, permisos, autorizaciones en materia maderable, no maderable, ¿no? Bosques locales, en materia de fauna silvestre también, ¿no? Tanto en ámbito libre, ¿no? Zonas libres, semi-cautividad o en cautividad, y ahí comprenden los zoológicos, criaderos, centros de rescate y centros de conservación. Todo eso, evidentemente, va a involucrar las funciones de supervisión de OSINFOR. En el caso de OSINFOR, se entiende que quizás el marco de actuación más importante que ellos tienen es la verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de estos títulos habilitantes, ¿no? De los planes de manejo, de la DEMA, según sea el caso. Como hemos dicho, el ejercicio de la supervisión ha sido recogido por OSINFOR, por ejemplo, y esto también está presente en muchos reglamentos de supervisión de los gobiernos regionales, que son principios que apuntan a cómo conducir a la supervisión de manera correcta. Primero que nada, hay principios que apuntan al profesionalismo, es decir, involucran las habilidades técnicas, ¿no? En las cuales evidentemente se realiza dicha función. Y evidentemente los criterios que se adoptan son técnicos, ¿no? O sea, se requiere que quien ejecute la labor de supervisión tiene que ser un personal entendido en materia de ingeniería forestal, entre otros. También involucra
que la función de la supervisión no es llegar a la sanción. Recordemos que era la prevención, ¿no? O también, evidentemente, pues la verificación. En esa lógica, la supervisión apunta a promover el cumplimiento, ¿no? Es decir, la supervisión no está para ser pensado, quien lo ejecuta, ser una especie de cual juez, que yo voy a juzgar y voy a decir, ya, aquí evidentemente hay infracciones y demás. No indica, evidentemente, que esto no involucre tener criterio por parte del supervisor cuando tenga que avisorar que hay potenciales incumplimientos. Y digo potenciales porque todavía él no está facultado para determinar ese grado de responsabilidad, porque eso ya viene en la etapa sancionadora. Pero evidentemente sí puede orientar al administrado, ¿no? Ya sea un gobierno regional orientando, por ejemplo, a que un centro de transformación primaria debe contar con un libro de operaciones, que debe solamente permitir la procedencia legal de la madera, ¿no? O ya sea el funcionario de los Infor, que, bueno, pues no tiene que decirle a la comunidad nativa o campesina que el plan de manejo se tiene que ejecutar a cabalidad y que si hay algún inconveniente, pues puede solicitar algún tipo de cambio del plan de manejo, entre otros, ¿no? Entonces, esa situación es importante tomar en consideración. Lo mismo, pues, no son principios que están regidos, por ejemplo, en el tema de costo-eficiencia, ¿no? Que involucra también que la supervisión se lleva a cabo evitando, pues, generar costos excesivos. Es más, dentro de la legislación de OSINFOR, por ejemplo, hay una facultad que involucra que el administrado del título habilitante tenga que brindar todas las facilidades posibles para el acceso al título habilitante, ¿no? Recordemos que eso está en medio de la selva. Eso involucra también, pues, que pueda financiar el desplazamiento, ¿no? A la zona en concreto para que el equipo supervisor pueda desarrollar de manera adecuada su labor, y eso está normal, evidentemente, ¿no? La supervisión, evidentemente, también está basada en evidencias. No es aquí un criterio. Si bien es cierto, hay un principio de profesionalismo que está pensado en las ideas técnicas que tenga el supervisor, para nada esto quita la idea de que todo lo que el supervisor recoja, generalmente en acta, tenga que estar basado en evidencias. Eso involucra, por ejemplo, la misma acta es una evidencia, pero para mayor objetividad, para mayor alcance, involucra evidentemente georreferenciar el punto, por ejemplo, donde se ha advertido una potencial infracción, involucra también determinar en cierta medida, pues, tomar fotografías, videos, entre otros, grabaciones, que ayuden a acreditar, pues, que el recojo de la información ha sido lo más fidedigna posible. Y todo esto debe estar debidamente fechado, debidamente georreferenciado con instrumentos calibrados ante el INACAL, entre otros, que ayudan, evidentemente, a generar predictibilidad. El acta es un medio probatorio, pero si el acta no reviste, evidentemente, de estas formalidades o exigencias, pues puede ser pasible de que sea determinado como una potencial nulidad, en la medida de que si se inicia, por ejemplo, un procedimiento sancionador basado en un acta mal diseñada, mal llenada, o, por ejemplo, eh, evitando que el administrado logre suscribir, firmar, o se le evita insertar alguna objeción del mismo, evidentemente involucra una vulneración al debido procedimiento, y con ello, pues, el procedimiento puede caer. ¿Okay? En esa lógica, entonces, vamos a ver un poco de los principales procedimientos de supervisión. El primero de ellos es el de los Infor. El procedimiento está regulado en esta resolución presidencial de 047-2021, prácticamente para que tenga tres grandes etapas. Por cierto, evidentemente también va a ser muy similar en el caso del gobierno regional, ya vamos a ir a ello. Primero que nada debe partir justamente de su planefa, ¿no? Que como hemos dicho, bueno, tiene un nombre distinto, se llama PAS-PEC, ¿no? Que es el Plan Anual de Supervisión y Programación de Evaluación Quinquenal. En ese plan, básicamente, los Infor, pues, prioriza qué actividades van a supervisar en el año, ¿no? Y evidentemente, pues, involucra primero que nada una etapa de precampo que involucra una etapa preparatoria. Yo me voy a preparar para primero analizar, ¿no? La información que voy a utilizar para poder desarrollar adecuadamente mi actividad de supervisión. Luego viene ya la etapa de campo, que es la de ejecución, donde esta puede ser tanto en gabinete como en campo,
¿no? Puedo solicitarlo. Puede solicitar al administrado que me remita, por ejemplo, copias, copias legalizadas de los libros de operaciones, ¿no? De la ejecución de los planes operativos, entre otros, ¿ok? O también puede ser en campo, como es más común, ir a la zona, pues, ¿no? Hacer esta supervisión al censo forestal que se ha hecho, entre otros. Y también, evidentemente, pues, en la etapa ya posterior, o sea, la tercera y última etapa, involucra analizar toda esta información. Se analiza a través de un informe de supervisión que va a llegar a determinar dos puntos, pues, ¿no? O se determina que no hay incumplimientos, y en base a ello se archiva el procedimiento, o en su defecto se determina que sí los hay y se recomienda el inicio de un procedimiento sancionador. Entonces, evidentemente, vamos a ver un poco de cada una de estas etapas, ¿no? Primero que nada,